Ya no se me olvida. Muy bien, continuamos aquí en Cielos Abiertos, Arte Radical para Cristo. Qué bueno es poder conocer los diferentes ministerios, sus desarrollos, cómo están avanzando, su impacto que tienen también dentro de las comunidades. Y ahora vamos a hablar de la educación en casa, algo que sin duda ha venido creciendo en nuestro contexto, en el contexto latinoamericano, específicamente también en Colombia. Educación en casa, qué interesante. Nos acompaña David Araujo, que nos va a entregar precisamente detalles sobre el particular. Lo primero es preguntar, bueno, de trabajar en Colombia, en otras regiones, cómo se da ese contacto, se da bajo la necesidad de lo que está creciendo aquí en Colombia, o cómo se dan esos contactos para trabajar aquí en Colombia. ¿Hace cuánto? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, Classical Conversations es un currículo para hacer homeschool, pero con una metodología clásica. Es decir, no trabajamos por grados como se trabaja en la escuela tradicional, donde el primer grado, segundo grado, tercer, no, sino que es una educación integral por etapas de los niños. Es decir, en su primera etapa, no sé, en el trivium medieval, en la educación antigua de Grecia, ellos trabajaban por este tipo de etapas. Se le conoce como la gramática, donde se busca que ellos conozcan, que ellos repitan, que ellos memoricen datos, hechos, sucesos, números, nombres. Y luego ellos pasan a un segundo plano, luego de que ellos pasan a una segunda etapa que tiene que ver con la dialéctica, donde ellos ahora hacen conexiones, lo que han aprendido de memoria, ahora van a buscar el por qué ocurrió tal hecho, tal situación, tal asunto. Entonces, luego de que ellos pasan a la etapa de la dialéctica, donde hacen esas conexiones, no solamente de qué y el por qué, pasan a la última etapa de la retórica, donde ahora ellos hacen juicios de valores. Esto estuvo bien, esto estuvo mal, y se crea el arte del debate, el arte de la persuasión, de ellos poder defender su punto de vista. Entonces, este es un currículo en esa metodología clásica, pero no solamente es clásico, sino que también es cristiano. Es decir, tratamos de que nuestros niños vean el mundo, estamos en el mundo de Dios. Es un mundo, la historia, por ejemplo, es la providencia de Dios, como Dios ha llevado todas las cosas que hemos visto en la historia, ha sido propósito de Dios. Entonces le tratamos de que ellos entiendan de que ellos están aquí en el mundo de Dios, en la geografía de Dios, en las matemáticas para Dios, que ellos entiendan que todas las áreas de conocimiento son para la gloria de Dios. Y por último, este currículo no solamente es clásico, es cristiano, sino que es comunitario. Es decir, todas las familias que están en el programa buscan estar un día de comunidad para compartir, para tener tiempo de lecturas, tiempo de arte, tiempo de experimentos científicos. Y luego en casa ellos lo que hacen es reforzar todo lo que se vio en el día de comunidad. Esto surgió por una ingeniero aeroespacial llamada Lee Bortins en Estados Unidos. Ella dejó su carrera en la NASA para dedicarse al homeschool. Y ella descubrió lo que es la metodología clásica y lo implementó desde 1997. En español, hoy en día lo tenemos desde 2018. En ese sentido es muy novedoso este currículo en español. Nuestro trabajo es con los padres, es empoderar a los padres para que los padres tengan esa seguridad de guiar a sus hijos en todo su programa educativo hasta el bachillerato. Bueno, siempre surgen preguntas clásicas, por ejemplo, cuando unos padres van a tomar la decisión de hacer su educación en casa, y es el tema que tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Con las autorizaciones, con los certificados. Frente a esas preguntas clásicas, ¿qué podríamos responder? Bueno, el homeschool, lamentablemente, en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica no está legislado. No podemos decir que es ilegal, tampoco podemos decir que es legal, simplemente no está legislado, una laguna jurídica en nuestros países. Pero lo que hace Classical Conversations
Es un currículo donde nosotros vamos al colegio, en este caso la mayoría lo hacemos en un colegio en Estados Unidos que apoyan toda iniciativa homeschool. Vamos a esos colegios, pagamos una anualidad por nuestros hijos y ellos amparan nuestro currículo. Es decir, podemos hacerlo en nuestros países en Latinoamérica con este currículo y los niños estarían inscritos en esos colegios allá. Ahí sí estarían inscritos en sus años académicos, primer grado, segundo grado. Estarían inscritos de forma nominal, pero estarían haciendo esto. Y bajo los acuerdos de la Haya, 1961, toda calificación o todo formato que salga de alguna institución dentro de los países, los acuerdos de la Haya, es legal en otro país. En este caso, para Venezuela, que me corresponde representar Classical Conversation en Venezuela y en Colombia, ambos países estamos en los acuerdos de la Haya, junto con Estados Unidos. Es decir, que todo papel que salga oficial en Estados Unidos debe ser legal en alguno de estos países. Solamente requiere lo que conocemos como es la apostilla. ¿Sí? Entonces, es como si estuviésemos estudiando a distancia a nuestros niños, pero haciendo el currículo de distancia. Bueno, compartías en la primera pregunta un poco de esta metodología. Generalmente las personas aquí en Colombia hacen referencia a sus clases de matemáticas, de español, en algunos casos tienen un tutor, en algunos casos les toca a los mismos padres. Bueno, hablemos un poco más de ese tema de la metodología que observo a través de esta entrevista, que hay como un material, hay unas guías. ¿Cómo se desarrolla ello? Sí, por ejemplo, para el programa de Foundations, que es la parte de la gramática, nosotros trabajamos un total de 9 materias. Trabajamos matemáticas, historia, geografía, ciencia, español, inglés, latín, bellas artes, Biblia también metemos como una materia, inglés, bueno, todas estas materias. Lo hacemos en el día de comunidad solamente con asuntos de enganches. Por ejemplo, ¿qué vamos a aprender hoy de matemática? Bueno, vamos a aprender la tabla de multiplicar del 4, del 3 y del 4. Y los niños lo aprenden con alguna metodología, con alguna forma didáctica que ellos, alguna canción o algún juego, ¿verdad? La idea es que no se lo aprendan en ese día de comunidad, sino que lo repitan y lo hagan durante la semana. Entonces se trabajan todas las materias como si fuera un colegio normal, pero en este caso, por medio de las guías, los padres saben no solamente qué dar la materia, qué van a dar en cada materia, sino cómo lo van a dar, porque en el día de comunidad las familias se organizan donde hay una tutoría. Hay alguien que ha organizado la didáctica de cada una de las materias para que los padres lo hagan o lo repitan, lo repliquen en sus casas. Entonces es como un modelo que hacen los padres allí en el día de comunidad y lo hacen en el resto de casa. Así se trabaja Foundation, se trabaja Essential, que es el segundo programa, y el último programa es al revés. Ya no es que los padres van al día de comunidad a saber qué van a hacer en la semana, sino que el último programa, la retórica, que se llama Challenge, el reto, los muchachos han trabajado cada materia que les toca en esa semana y van a conversar, a debatir, a persuadir a su oponente de que su percepción es la correcta. Y así, en esa dinámica de la persuasión y la retórica. Bueno, finalmente, cuando hablamos de la educación en casa, aparentemente en Colombia, quizás en algunos países de Latinoamérica, relativamente es algo nuevo. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos eso no tiene que ver con algo nuevo. Porque es importante también que los padres puedan analizar, los padres creyentes puedan analizar de esta alternativa de la educación en casa. ¿Por qué? Nosotros creemos que los padres son los responsables ante el Señor de la educación de sus hijos. Es parte de la crianza. Si yo entiendo que mi responsabilidad es no solamente formarlo en su carácter, sino también en lo que él conoce y la forma en cómo conoce. Entonces yo debo entender que aunque yo lo mande a un colegio, a una escuela, o yo mismo lo tenga en casa, yo debo entender que todo lo que esté, la cosmovisión que se le esté formando a mi hijo, no es mi responsabilidad. Así que hay padres que piensan que la educación es simplemente, bueno, le mando a mi hijo, tiene su título y ya. No es así porque se está formando una persona, se está formando una nueva generación. El punto es, ¿qué generación estoy formando? ¿Quién me va a garantizar que este muchacho o esta muchacha va
lo que sea que va a ser en la vida, abogado, arquitecto, o si quiere ser pastor, teólogo, lo que quiera ser en la vida, pero que lo haga no solamente con una buena ética, sino con una ética cristiana, una convicción de vida cristiana, que lo haga para la gloria de Dios. ¿Quién puede garantizar esto sino los padres? Entonces necesitamos en primer lugar padres piadosos para crear una generación piadosa. Así que el homeschool es una buena alternativa, creo que de la mejor alternativa. Yo lo estoy haciendo junto con mi esposa, porque nos estamos asesorando de que cada materia, cada cosa que ellos vean, podamos ver los rasgos del Creador en cada uno de ellos y que nuestros niños puedan entender vivir para la gloria de Dios. Así que los padres debemos entender que nuestra responsabilidad es que estamos formando en nuestros hijos. Si lo llevamos a un colegio ateo, que son de la mayoría de los países, ¿verdad? O algunos piensan que, bueno, voy a dar una buena educación a mi hijo, lo voy a llevar en un colegio católico romano. Entonces, le está formando esa idiosincrasia, esa ideología. El punto es, ¿cuál es la buena educación? La buena educación es donde colocamos al Señor en primer lugar y que todas las materias giren en torno a eso. Bueno, entonces, muy interesante recibir esta información, compartirla con Cielos Abiertos y Arte Radical para Cristo. Así que muchísimas gracias a David Araujo, que es el líder, el representante para Colombia y para Venezuela, precisamente de esta enseñanza en casa. Nosotros continuaremos compartiendo información edificante y también llamando a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales.